¿Qué, Quintana? Turisteando 10 y 29 de la mañana. Nosotros continuamos con más. Tenemos una gran invitada el día de hoy a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querida Vane Cuenca nos acompaña. Ella es estratega comunicación para espectáculos y nos va a contar un poquito cuáles son los beneficios para nuestro país ante la aprobación de la ley de turismo. Vane, ¿cómo estás? Bienvenida. Siempre es un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Nos visitas a los años con buenas noticias? A los años con buenas noticias, chicos. Buen día a toda la gente que nos mira. Pues efectivamente un poco contarles y socializar lo que está ocurriendo con la ley de turismo que fue aprobada recientemente. Mucha gente no conoce lo que ocurre detrás de un espectáculo, de un evento y mucho más si es de magnitud internacional en este caso. Y pues la verdad es que miramos con muy buenos ojos toda la gente que llevamos muchos años trabajando en el espectáculo debido a todo lo que involucra, ¿no? Yo creo que después de todo el proceso que hemos venido atravesando como país desde el mes de enero, que las cosas se nos voltearon completamente y que en algún momento sentimos que se nos iba de las manos, nuevamente este tipo de dinámicas o este tipo de iniciativas respecto a la ley nos vuelven a poner en el tapete cosas como qué tipo de dinámica local y económica generan los eventos, los espectáculos. Y es súper sencillo porque ustedes dirán, ok, voy el día de mañana a un concierto, vamos a hablar recientemente del de Luis Miguel. Ustedes vieron gente de Guayaquil, de Machala, de absolutamente todas las provincias del país movilizándose por un día de concierto. Pero ¿qué implica eso? Que la gente que viene con su familia, con sus amigos, con sus hijos, vienen y dejan aquí el dinero en cafeterías, en circuitos turísticos, en locales, y ese tipo de cosas en ocasiones no logramos mirarlo. Y eso es lo que la gente del espectáculo, sobre todo, estamos intentando conversar con la gente, de alguna manera dinamizarlo para que puedan entender que esto implica mucho más allá, que la gente que vende, por ejemplo, afuera, gorras, camisetas, que vende comida. En un día de espectáculo, ahorita estábamos hablando de Bad Bunny, tú te puedes imaginar que una noche de concierto pueda vender $1000. Claro. Un vendedor ambulante, que en su vida se puede imaginar ese tipo de cantidades, por ejemplo. Y que efectivamente, ¿por qué y de qué manera implica este tema de la ley de turismo? Es porque precisamente los espectáculos internacionales pagan el 25% de impuesto. De ese 25%, en este momento fue aprobado el 15%, pero esperamos que en un futuro no tan lejano sea aprobado el 25%. ¿Qué implica? Y mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué eliminan a ciertas empresas impuestos cuando a todo el mundo como ciudadanos nos recargan el 15%? Exacto. Y es específicamente este impuesto no se está eliminando a la ganancia de un espectáculo. El día de mañana se decide traer a Fade, por ejemplo. El empresario tiene que también declarar la ganancia que hubo respecto a un espectáculo y pagar sus impuestos respecto a ello. Pero este 25% específicamente habla de la firma del contrato, que lamentablemente este país, Ecuador, frente a Colombia, Argentina y a muchos otros de la región, no tienen ese tipo de impuesto. Y por eso el Ecuador no termina siendo un país destino para... exactamente atractivo para eso. Lo que se saltaban, porque pues decía, ¿por qué el tour de tal artista se salta de Colombia a Perú y todo? Lima, Bogotá y nosotros. Porque así, ¿no? también había un tema de aranceles. Entonces, digamos, si venía la banda con todas sus guitarras, parlantes, todo eso, al momento de entrar en aduana, le tocaba cancelar como que si fuera nuevo, pagar impuestos en aduana, pagar un montón de cosas que le costaba bastantísimo a las bandas. Entonces decían, no, pues mejor me salto a Perú, que no me toca pagar nada, porque el tema de las aduanas era muy complicado también en Ecuador. Y eso también perjudicaba a los artistas y a los conciertos. Vamos a poner un caso súper claro y específico. En este año está anunciado, ejemplo, la próxima semana hay Mon Laferte, después viene David Bisbal en el mes de mayo, está anunciado Cirque du Soleil, el show de Messi que viene en julio, ahorita está anunciado Fade, por ejemplo, que viene en noviembre, y próximamente vienen otro tipo de eventos. Los Inquietos del Vallenato. Los Inquietos del Vallenato y un sinnúmero de artistas. También, ¿no? Creo. Maná también, que se presenta efectivamente este mes. Sí. Esteban hablaba de algo. Metallica en su debido momento, por poner varios ejemplos, generó movilización de gente de Perú, de Colombia,
que tú no contabilizas. Lamentablemente, a nivel institucional, nosotros no contamos con estadísticas que nos digan cuánto implica o cuánto ingresa al país este tipo de espectáculos. Cirque du Soleil, cuando se despedía, cuando vino la primera vez que fue el show de corteo, vino gente de Panamá, de Argentina, gente que es seguidora de este tipo de espectáculos. Efectivamente, la cantidad de gente que venía de Guayaquil fue de aproximadamente el 40% de los dos últimos Cirque du Soleil. Y ahí nosotros entendemos que son restaurantes, son taxis, son movilizaciones, absolutamente todo. Pero a ver, para entenderlo un poquito más didáctico, así como peritas y manzanas también, porque yo sé que habrá de decir, estas leyes, no, es que el pueblo quiere circo, ¿no es cierto? Así podría llegar a pensar solo favorecen la a gente, algunos, no o solo otros. favorecen a uno. Queremos entender cómo era antes de esta ley y cómo va a ser ahora, porque yo digo, o sea, enhorabuena que se dé esto, porque a mí, por ejemplo, me encantaría que el país pueda tener el show que tuvo Viña del Mar de Andrea Bocelli, por ejemplo. O sea, que sea más accesible poder tener una Andrea Bocelli aquí y que el Ecuador pueda tener el show de Andrea Bocelli que montó en Viña del Mar. O sea, que se pueda también diversificar y que no solamente nos llenen de solo un género urbano, que nos puedan traer mucho más. ¿Cuál sería, de una manera mucho más didáctica para que nos pueda entender la gente, el beneficio para la gente que invierte? Porque es un riesgo también. O sea, hay que tenerlo muy claro, que no solamente es un negocio seguro. Ha habido mucha gente que muchas veces ha perdido billete por esto, por las situaciones del país, por una catástrofe natural que puede darse, por muchísimas situaciones. O sea, no es que empresario es fácil y ya me hago millonario. No, también se puede perder. Es un riesgo el meter el billete. ¿Cómo va a beneficiar para no solamente el público que va a estar sentado ahí disfrutando de un espectáculo increíble? ¿Cómo se beneficia para poder traer este tipo de espectáculos? Mira, para hacerlo súper gráfico, si tú decides el día de mañana traer un artista X, Andrea Bocelli te cuesta $1,000. De los $1,000 tú tienes que pagar impuestos, como todos nosotros. Cuando tienes un negocio, tienes que pagar impuesto a la renta, tu impuesto al IVA. El problema o uno de los puntos principales que trató la ley de turismo es que nosotros como Ecuador sobre los espectáculos internacionales pagamos un impuesto adicional. No estás hablando del impuesto de la renta y del IVA, un impuesto adicional que se llama impuesto de la retención a la fuente. ¿Esto qué implica? Si Andrea Bocelli me cobra $1,000, yo solamente por firmar el contrato tengo que pagarle al Estado $250. Es que es impresionante, o sea, es una locura. ¿Qué implica eso? Que las entradas sean mucho más costosas, por ejemplo. Claro. Que se vuelva inaccesible, que tú puedas presentar a cierto tipo de artistas en un mercado en el que no te da. Ya te toca traer el que vende y no el que por gustos. Exactamente. Claro, y perdón, mi Iván, un ratito, aquí se está hablando $1,000 de una cantidad, obviamente que no tiene nada que ver, porque solamente por dar un ejemplo. Pero es que un artista, usted sabe que eso no es lo que cobra. Un artista cobra demasiado dinero. Entonces, sobre esos montos que son súper grandes, tener que pagar adicional, claro, salimos perjudicados todos. Y salimos, hoy más que nunca, los artistas grandes son socios de sus giras. Ya no ocurre como antes que sencillamente te vendían el show. El día de hoy son socios y el momento de socios evidentemente analizan números. Claro. Entonces me dicen, ¿qué me da Argentina? ¿Qué me da Colombia? ¿Qué me da Perú? Versus ¿qué me da Ecuador? Obvio. Si en Ecuador solamente por firmar el contrato me están cobrando un dinero adicional, evidentemente no es rentable. ¿Y con artistas ecuatorianos cómo sucede también? ¿Se benefician también los artistas ecuatorianos? Es que mira, vamos y volvemos al mismo círculo. No podemos mirarlo o separar lo que son eventos internacionales de lo que son eventos nacionales. Porque en un evento internacional tú también tienes artistas nacionales presentándose en el show. El momento que sales de un concierto, tú vas a un bar en donde en ese bar se está presentando otro artista nacional también. Entonces, esto es un círculo. Es la industria del entretenimiento y de la cultura que lamentablemente empezamos a mirarla, a descomponerla en piezas y no tiene sentido. ¿Por qué hoy Medellín, que es una ciudad que pasó de ser probablemente el referente de violencia y narcotráfico, el día de hoy está recibiendo eventos y espectáculos que ni siquiera en Argentina llegan? ¿Me entiendes? Entonces, a eso pretendemos en algún momento llegar. ¿Pero por qué? Porque Medellín, en Puerto Rico, por ejemplo, siendo una isla pequeñita, trabajan de la mano la empresa privada con el sector público, con las empresas, en este caso del Estado. Entonces, el gobierno es
tiene un papel trascendental para que este tipo de cosas puedan caminar. Nosotros estamos hablando el día de hoy de violencia, de falta de empleo, pero se han puesto a pensar el momento que salgo de un concierto y me voy a comer a un restaurante, ¿cuánta gente que estudia en la mañana está también trabajando en la noche? ¿Cuántos de esos artistas que están tocando en el bar llevan el sustento a su casa justamente después de esa tocada? Entonces empezamos a ver las cosas de manera aislada y no comprendemos todo lo que esta industria envuelve. El día de mañana no se trata de Fate, no se trata de Luis Miguel, no se trata de Cirque du Soleil, se trata de que llegue un evento que me va a convocar mucha gente, probablemente incluso de manera internacional. Y eventos deportivos también que estaban viendo que están a la alza, los eventos deportivos también están generando mucho turismo y muchos ingresos a los países. Exactamente, entonces volvemos a lo mismo, este tipo de industria de espectáculos. ¿Por qué Taylor Swift mueve el 1 billones del PIB el día de hoy en solamente una ciudad en Estados Unidos? Ahí es donde empezamos a comprender lo que involucra la industria del entretenimiento y los artistas y el espectáculo. Entonces, como bien digo, esta ha sido una campaña de conciencia que hemos estado trabajando a nivel nacional, más allá de quien proponga la ley, a través de qué gobierno se haga. En gobiernos anteriores hablamos muchísimo de la economía naranja, por ejemplo, que en ciudades como Madrid, en otro tipo de países, tienes muchísimo dinamismo de teatro, mucho dinamismo de artistas nacionales también, de presentarte mucho más la cultura de lo que implica todo este tipo de países. Y esto tiene que ver con espectáculos. Y esto tiene que ver el momento en el que tú le pones sobre la mesa a diferentes artistas a nivel internacional y le dices, yo soy un país que te está dando las garantías de que vengas y generes este tipo de negocios en Ecuador. Muy bien, excelente. Creo que sí, hay que analizarlo, hay que valorarlo y creo que ojalá todo se dé bien para que el Ecuador tenga el lujo. Muy positivo. Así es. Y público para todo. Por supuesto, público para todo y que tenga espectáculos para todos. Sí, definitivamente. Y no se trata de que, ay, no, yo no voy a ningún concierto, a mí no me importa, entonces que pase lo que pase. No, no, de verdad que no es así. Porque si a mí no me gusta ir, está bien, no hay ningún problema. Pero sí es importante apoyar porque muchísima gente está viviendo de esta clase de eventos. Así que es bastante importante. Esperemos que sí se dé y todo salga de la mejor manera, porque también sí, somos un país, yo creo que el turismo también se mueve muchísimo por eso, ¿no? Por todos estos eventos y da, cuando uno se va de viaje a algún otro lado, llegar y que tengas la posibilidad de ir a shows, a teatro, a varios eventos en los que tengas la posibilidad de disfrutar, también es parte del turismo y es súper, súper importante que en nuestra ciudad, que en nuestro país se pueda dar de esta manera. Gracias, Vane, por haber estado junto a nosotros el día de hoy, por aclararnos un poquito más sobre esta ley y entender también todos los beneficios que podemos tener con esta ley. Como país. Y claro, y próximamente también Quito ya se merece un recinto especial para recibir a festivales, festivales. Poco a festivales de poco. varios días. Vamos avanzando poco a poco y todos los ecuatorianos poniendo de gana y también pues que un Ecuador mejore económicamente para que también los ciudadanos tengamos los ingresos para poder apoyar a estos espectáculos. Muchísimas gracias, mi querida Vane. Gracias a ustedes y únicamente cerrar con esto que decías tú, Cari. No importa el día de mañana el artista que llegue, nos guste o no nos guste, aplaudamos que hay empresas que apuestan y que generan ese tipo de inversiones para atraer a estos artistas y que logran dinamizar muchísimo la economía local. Sí. Gracias, mi querida. No perdamos la fe que ACDC venga algún día, gordo. Ojalá. Hay sorpresas, es lo único que les Se vienen cositas. Se vienen cositas. Gracias, mi Vane.